Muy buenas noches, reciban un cordial saludo y nuestro sincero agradecimiento por participar en este espacio. Saludamos con especial aprecio a todos los asistentes que nos acompañan desde las distintas diócesis, parroquias, instituciones educativas y equipos de comunicación. De manera particular, damos una muy cordial bienvenida a Monseñor Héctor López Alvarado, presidente de esta Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación, y también a nuestro invitado especial, a Javier Balam, que nos acompaña pues también vía Zoom. Gracias a ambos por su cercanía y por enriquecer pues este encuentro de formación. Pues este espacio forma parte del camino de preparación hacia la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Hemos iniciado este espacio, este proceso con una serie de encuentros formativos como el que pues hoy nos reúne, que buscan ayudarnos a reflexionar sobre los desafíos actuales de la comunicación en el mundo digital. Asimismo, también se ha elaborado un folleto para la reflexión en las parroquias con el objetivo de animar el trabajo comunitario y la participación de los fieles. Todo esto pues, nos prepara para celebrar juntos la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales el próximo 17 de mayo, como un momento de comunión, oración y compromiso en la misión de comunicar. En este momento, pues nos da mucho gusto dar la bienvenida a Monseñor Héctor López Alvarado, presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación. Monseñor, pues aprovechando también esta ocasión para felicitarle por su reciente aniversario episcopal y agradecer su servicio generoso pues a la Iglesia y le damos la palabra. ¿Qué tal? Pues muchas gracias también por recordarse de este servidor para seguir cumpliendo, viviendo con responsabilidad, sobre todo con mucha fidelidad, pues este llamado en el episcopado y concretamente pues también en este servicio que nos hace caminar juntos en la pastoral de la comunicación. Pues reciban todos un cordial saludo fraterno, todas las personas que ya están conectadas o que están ahorita quizás conectándose. Me alegra mucho de verdad encontrarme con todos ustedes, aunque pues sea a través de esta manera virtual, que pues hoy se convierte en un espacio de encuentro también, de escucha y de comunión. De veras, con sinceridad, agradezco su presencia, agradezco su interés y sobre todo, pues el servicio generoso que cada uno realiza en sus comunidades, en este espacio y pues en esta oportunidad que nos ofrece la Pastoral de la Comunicación. Ya nos decía el padre Juan Javier que, bueno, esta conferencia magistral y pues los foros que están ya programados, pues es sobre todo para ayudarnos a reflexionar juntos, a discernir y a prepararnos mejor para vivir la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que en este año 2026 llega a su edición número 60 y pues hoy nos convoca pues un tema particularmente actual y tan necesario, el custodiar el pensamiento y la creatividad en la era de la inteligencia artificial. Vivimos una transformación profunda en la manera de pensar, en la manera de comunicar y en la manera también de actuar. Y por eso, pues es fundamental preguntarnos cómo estas nuevas tecnologías influyen en nuestra libertad interior, en nuestra capacidad creativa y en la autenticidad de los contenidos que vamos ofreciendo y que vamos generando. Y como iglesia, ya también nos decía el padre Juan Javier hace un momento, pues estamos llamados no solo a comprender estos procesos, sino sobre todo iluminarlos desde el Evangelio para salvaguardar la dignidad de la persona y promover así, pues esta cultura verdaderamente humana, como nos señala también el Papa León XIV. Pues agradezco de corazón al equipo de CEPCOM y a todos nuestros colaboradores que con tanto empeño pues han hecho posible este espacio de escucha, de comunión, de participación y de manera especial, pues agradezco al hermano lasallista Javier Jesús Balán Cova por su disponibilidad, por su tiempo y su generosidad para compartirnos esta valiosa reflexión que sin duda nos va a iluminar en nuestro caminar.
Él pues es gestor de proyectos digitales en la Universidad de La Salle, Laguna, y pues cuenta con una amplia experiencia que nos va a ayudar mucho, ¿verdad? Sobre todo en la innovación digital. Pues le agradecemos de todo corazón, ¿verdad? Que el Señor nos conceda de veras un corazón abierto y atento y participativo para pues esta conferencia. Pues muchas gracias, sean todos bienvenidos. Muchas gracias, Monseñor, por su mensaje que nos orienta y nos anima en este camino. A continuación, damos la bienvenida a nuestro ponente, a Javier Jesús Balán Cova, hermano lasallista. Cuenta con amplia experiencia en la gestión de proyectos digitales, particularmente en el ámbito académico y en el desarrollo de iniciativas vinculadas con la inteligencia artificial, especialmente con tecnología de Google como Gemini. Actualmente se desempeña como coordinador de proyectos digitales y educación a distancia, así como gestor de gobernanza de Google Workspace, mm, de La Salle Laguna, en Gómez Palacio, Durango, donde impulsa estrategias innovadoras para el uso de herramientas tecnológicas al servicio de la comunidad educativa. Es miembro del Comité de Inteligencia, así como de la Red Global para la Educación en Inteligencia Artificial del, del, del Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey. Pues cuenta además con certificaciones internacionales de Google como formador certificado, innovador, líder y docente en inteligencia artificial Gemini a nivel nacional e internacional, lo que respalda pues su experiencia en el uso educativo y administrativo de estas plataformas. Es también fundador y líder de la comunidad del grupo de educadores de Google, capítulo Obregón, donde promueve el intercambio de buenas prácticas entre docentes y directivos y colabora como mentor en comunidades educativas de Latinoamérica. Cuenta además con certificaciones del Conocer en desarrollo de cursos en línea y servicios de consultoría y forma parte, lo más importante, de la congregación de los hermanos lasallistas, lo cual enmarca su labor en una clara vocación educativa y humanista. Javier, muchas gracias por acompañarnos. Te damos la bienvenida y te concedemos la palabra. Qué amables, muchísimas gracias, Monseñor Héctor López, un gran saludo, gracias por esta invitación. Padre Juan Javier Padilla, muchísimas gracias. A todo el equipo también de CEPCOM, gracias. Y a usted también, nuestra audiencia, a todos los que nos están siguiendo por los diversos canales y que también nos siguen de forma síncrona y también de forma asíncrona. Me da mucho gusto y me siento muy honrado. Vamos a iniciar entonces este espacio. Si me lo permiten, voy a empezar a compartir pantalla. Y empezamos con este tema titulado Custodiar el pensamiento y la creatividad en la era de la inteligencia artificial. Y lo he subtitulado también como una síntesis pastoral y algo ética para líderes de la iglesia. Cuando recibí la invitación para poder tener este espacio, me propusieron que ayude a una primera parte de la reflexión y espero así lograrlo con ustedes. Iniciando con este primer apartado sobre lo que tendríamos que considerar cuando hablamos de la inteligencia humana y de la inteligencia artificial. Y miren qué valioso es poder entender que la inteligencia humana, si partimos del imago Dei, en la filosofía y teología, la mención del imago Dei, de esta imagen de Dios, se refiere a la idea de que las personas poseemos una dignidad y naturaleza muy especial y que refleja atributos divinos. Y cuando se aplica específicamente las capacidades cognitivas y afectivas en las personas, los podemos desglosar en dos apartados. El primero puede ser estas capacidades cognitivas que las vamos a especificar en la razón y en autoconciencia. Se considera que la inteligencia humana no solamente es un instinto de supervivencia, sino que también es una participación de este logos,
de la razón divina. Esto incluye nuestra capacidad de conceptualizar lo abstracto, lo complejo, de poder buscar la verdad, de reflexionar sobre la propia existencia, de ejercer también el libre albedrío. Y segundo, tenemos las capacidades también afectivas, donde entran el amor, las relaciones. Bajo esta premisa, el ser humano, la persona, no solamente siente impulsos biológicos, sino que también tiene esta capacidad de amar de forma desinteresada y libre. Y cuando lo hacemos al prójimo, al próximo, entonces lo entendemos también como la manifestación de Dios y en este imago Dei, que implica que la persona alcance su plenitud en apertura al otro. Entonces, teniendo este contexto, vemos que la naturaleza propia que tenemos en inteligencia humana es abierto al otro y a la trascendencia. Y se comprende a partir de esta semática porque visualizamos que tiene su significado profundo cuando tenemos estas capacidades de observación, análisis, síntesis, solución de problemas, pero también cuando lo compartimos con el otro. Y este proceso que va del libre albedrío, de la conciencia moral, y donde también está basado, y sobre todo, en nuestra escala de valores humanos. Sin embargo, si visualizamos la otra parte que viene siendo la inteligencia artificial, que en algunos sectores académicos está siendo tomado también como una especie digital, su naturaleza es meramente lógica, computacional, en donde ha sido entrenado a partir de tener grandes cantidades de datos y del procesamiento de ello. Por ello su comprensión es más sintáctica, de tal forma que es una manipulación de datos, de información, y que todo ello son patrones que van optimizando dentro de esta gran gama de datos que tenemos, subprocesos para obtener un determinado resultado. Por ello el proceso que llega a tener es la ejecución de tareas donde simula respuestas, sin embargo, carece de vida emocional y totalmente diferente a lo que es el imago Dei. Espero que con este primer apartado nos podamos ir un poco familiarizando con los términos. Sin embargo, vale la pena aquí recuperar y seguir profundizando en algunas ideas, como por ejemplo, hay una interesante frase del Papa Francisco que en su momento nos decía, la perfección del ser humano, de la persona, no se mide por la información que posee, sino por la profundidad de su caridad. Es cierto, nos encontramos en un cambio de época, no solamente de herramientas digitales. Y aunque la inteligencia artificial es parte de una profunda transformación en la condición humana, no estamos simplemente ante una nueva tecnología, sino también nos encontramos ya ante una nueva realidad, una nueva alteración en la forma en que estamos percibiendo la realidad, la verdad y nuestra propia identidad. Y es que la inteligencia artificial ha tenido tantas evoluciones y actualizaciones que incluso al día de hoy, distinguirse una imagen, un video o un audio es real o ha sido generado por inteligencia artificial, esa línea es tan delgada que ya al ojo humano está siendo muy complicado e imperceptible distinguir esta diferencia. Sin embargo, tenemos ahí que tener un cuidado en donde este riesgo de reducir la vida humana a datos y a la parte la forma como agenciamos o gestionamos nuestra moral a cálculos algorítmicos, deberíamos de tenerlo en alerta. Por lo tanto, estamos invitados, estamos llamados y llamadas a cultivar una sabiduría del corazón que guíe la tecnología hacia el desarrollo humano integral y también de la fraternidad, puesto que no estamos solos, no estamos solas. Ahí donde usted se encuentra, en su comunidad parroquial, su comunidad religiosa, en su diócesis, en cualquier ámbito,
lo importante es también el que nos encontramos en medio de una comunidad. Si avanzamos hacia otro aspecto, más allá también de la tecnología, tenemos este desafío antropológico, en donde la inteligencia artificial incluso no solamente es una herramienta de automatización, sino que también está teniendo capacidades o le estamos dando incluso atributos de una transformación profunda en cómo percibimos la realidad, la verdad y la naturaleza humana. Y esto sobre todo está sucediendo más con nuestros jóvenes. Y de aquí me permito también mencionar una frase del Papa León XIV, donde dice, y no recuerda, que la persona no es un sistema de algoritmos, es una criatura, es relación y es misterio. Por ello debemos estar atentos y atentas a los impactos que la inteligencia artificial está teniendo. ¿Por qué? Porque como ustedes son comunicadores o se están encontrando en diferentes rubros en donde comunican lo de sus diócesis, parroquias, comunidades religiosas, entre otros, pues tenemos que estar atentos a la manera también como comunicamos las cosas. Y para ello voy a permitirme citar un estudio que la semana pasada se hizo oficial a partir de una encuesta que se realizó sobre inteligencia artificial generativa en la educación superior. Y aunque esta encuesta se llevó en la última parte del 2025, su análisis y su presentación oficial se llevaron a cabo en este primer trimestre y teniendo como resultado final la presentación oficial la semana pasada. Y donde ello, sobre todo, como una idea clave, la inteligencia artificial hay que tener en cuenta como el siguiente aspecto. No es la inteligencia artificial lo que va a obstaculizar en un momento dado el pensamiento crítico. El uso que desde la educación o desde nuestros contextos, en este caso como comunicólogos, comunicólogas, hagamos de ella lo que puede empobrecer o limitar su potencial. Y para ello, mire, esta encuesta es una de las grandes encuestas que está sirviendo como referente incluso a nivel global. Se llevó a cabo cerca de 1.5 de millones de participantes en esta encuesta para lo que es el mundo de los estudiantes y con un número cercano a 163,000 docentes y donde participaron 2.900 instituciones federales, estatales, tecnológicas, interculturales, normales y particulares. Sin embargo, el fenómeno que me parece que habrá que prestar atención, y esto sobre todo considerando el rubro en el que ustedes se encuentran de la comunicación, es visualizar este aspecto que no puede pasar desapercibido. De esta población que hablábamos hace un momento de los jóvenes que contestaron la encuesta, cerca del 9% de ellos utilizan la inteligencia artificial como un apoyo emocional y psicológico. Y ese 9%, si lo traducimos a una cantidad abstracta, estamos hablando de alrededor de 92,000 estudiantes, 92,000 jóvenes que lo están empleando para hacer este tipo de consulta. Llama la atención que de esta cantidad, el 61% son mujeres y quienes reportan menor uso académico general, sin embargo, mayor uso emocional. Y esto, sobre todo, si lo extrapolamos y lo dividimos en otras cantidades, según esta encuesta, cerca del 63% emplea la inteligencia artificial para pedir consejos sobre ansiedad, estrés o depresión. Cerca de un 47% para simular una conversación de apoyo. Un 58% para desahogarse o sentir que alguien le escucha. Por tanto, esto no es una alarma, sino un diagnóstico crítico
y donde visualizamos que la inteligencia artificial está llenando vacíos, en este caso en programas universitarios. Pero me parece que también esto está sucediendo en el campo pastoral, en el campo eclesial. Y aquí es donde nosotros tenemos, me parece que la fortuna de aprovechar estos aspectos y donde debemos, sobre todo, prestar atención a la riqueza que tiene el intelecto humano, ya que la inteligencia humana no se reduce solamente a ejecutar tareas o adquirir datos. Es esta amalgama, es esta combinación de capacidades cognitivas y afectivas enraizadas en esta en esta imagen de Dios que tenemos cada uno de nosotros. Y de ahí entonces que busquemos acciones desde nuestro entorno del área de la comunicación para propiciar el pensamiento crítico y reflexivo, en donde las actividades que realicemos nos permitan esta habilidad de cuestionar, de evaluar, de fomentar argumentos éticos, de buscar la verdad trascendente. Como un segundo aspecto, la empatía y también la conciencia social. Esta capacidad para poder leer y compartir el dolor y también la alegría del prójimo, que es algo esencial para la construcción de la comunidad. Como un tercer elemento, la sabiduría y la intuición, el reconocimiento ágil de situaciones ambiguas, basado en la experiencia de la vida, de tal forma que esta experiencia compartida puede ser una riqueza, ya sean experiencias de éxito, pero también las experiencias de no éxito. Y finalmente, la orientación al bien, la capacidad de escuchar la voz de la conciencia moral y buscar el bien posible en cada situación para seguir favoreciendo el mejor ambiente fraterno en nuestras comunidades. Y si estos cuatro grandes aspectos lo tenemos presente en nuestras tareas de comunicación en el día a día, entonces me parece que podremos ir contrarrestando poco a poco lo que nuestros jóvenes están buscando en inteligencia artificial. Sé que a lo mejor los cómo se estarán planteando de cómo realizarlos. Habrá que irlo haciendo. Es mucho reto. Sería para mí muy complicado decirle los cómo. Sin embargo, espero que en los siguientes minutos le pueda dar algunas pistas de cómo poderlo abordar. Tengamos en cuenta como otro aspecto de reflexión el peligro que tenemos ante esta asedia digital y la ilusión que por la inteligencia artificial tiene su impacto en el entendimiento de las situaciones o de las cosas. Al antropomorfizar la inteligencia artificial, corremos el riesgo de delegar nuestro juicio moral. Si solamente tenemos esta dependencia, podemos generar incluso en los ámbitos pastorales hasta una pereza espiritual y donde el piloto automático de este procesamiento de datos por los algoritmos vaya reemplazando la sabiduría del corazón. Y entonces estemos dejando de formas mecanizadas artificialmente procesos que son puramente humanos. Y aunque la inteligencia artificial simule empatía, carece de intencionalidad moral. Y esto hay que estarlo recordando. Ciertamente la inteligencia artificial está ahí para podernos ayudar a optimizar procesos. Sin embargo, carece de esta intención moral que es propio de las personas. Y en este contexto en el que nos encontramos, me parece que es bueno recordar un poco a dónde vienen también estas invitaciones y así es como lo he visualizado. Cómo desde el magisterio de la Iglesia estamos recordando estas grandes revoluciones que se están presentando desde una revolución industrial a una revolución cognitiva. Si nos vamos por allá a los tiempos del Papa León XIII con la Rerum Novarum,
por 1891, las palabras del Papa León de la defensa de la dignidad humana frente a la mecanización del trabajo físico vienen siendo también una frase que sigue teniendo vigencia, porque cuando él comenta de carecer de riquezas y de todos los bienes o abundar en ellos, nada importa para la eterna felicidad. Lo que importa es el uso que de ellos se haga. Han pasado cerca de 134 años, llevamos para 135 años este próximo 15 de mayo, de la publicación de este documento. Sin embargo, las ideas centrales me parece que siguen teniendo vigencia para los contextos actuales. Incluso el Papa Francisco también tuvo en su momento, y gracias también al equipo de asesores, la introducción de este término de algorética, de los algoritmos y de la ética, y en donde la tecnología debe servir a la paz, a la construcción del ser humano, a la construcción de la persona, más que a una tecnocracia. Y esto nos lleva a concientizar que el uso de la inteligencia artificial debe de estar también a la par de un uso ético y de un uso responsable. Y si caminamos hacia el día de hoy, el Papa León XIV ha estado también hablando en algunas líneas de esta Digital Rerum Novarum. Y esto sobre todo tiene su raíz en un trabajo que se estuvo realizando en un seminario en donde precisamente abordaron sobre este tema y donde está enraizado sobre todo en poder explorar cómo la inteligencia artificial presenta un serio desafío para los seres humanos, pero también destaca el llamado que tenemos como iglesia a garantizar el progreso, que el progreso tecnológico nunca eclipse el valor de la persona humana, sino por el contrario, que fomente la solidaridad, la justicia y el cuidado de los más vulnerables. Y para poder entender un poco más sobre este término raro, curioso, ética, recordar algoritmo, datos, información y la palabra ética, que vendría siendo nuestro punto de equilibrio contra la algocracia y lo mismo, los algoritmos contra este aspecto de dominio de la tecnología. Recordemos que hay dos grandes aspectos a cuidar y en el área de la comunicación sobre todo tener presente esto, los sesgos algorítmicos. Cuando cualquier modelo de inteligencia artificial tiene errores en lo que llega a producir, estamos llamados a revisar esa información primero antes de socializarla. Que tengamos cuidado en no socializar una información si no ha sido revisada, en este caso, pues por usted como experto, como experta de determinado tema, porque de ello podemos llevar a una manipulación de la verdad. Y ello incluso puede llevarnos a efectos como de exclusión social, pero también a una tecnocracia sin medida y sin restricciones. Y es por ello que, por otro lado, debemos favorecer los aspectos de la dignidad inalienable de la persona, considerando la sabiduría del corazón, teniendo presente la inclusión de los vulnerables y favoreciendo sobre todo la paz social en nuestras comunidades. Y es que si no tenemos este cuidado de hacer las cosas con una profesionalidad, entonces esto puede tener luego consecuencias que pueden ocasionar diferentes escenarios no esperados. Como por ejemplo, uno de los aspectos que puede tener toda esta temática es llevarnos a un analfabetismo
en el uso de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque si usted y yo tenemos acceso a la inteligencia artificial, estamos dentro de un grupo privilegiado. Sin embargo, el hecho de hacer un uso de la inteligencia artificial no nos asegura que estemos haciendo un uso ético, responsable y pertinente de la inteligencia artificial. Y para ello debemos de capacitarnos y me parece que este es un espacio que lo está favoreciendo y gracias por aceptar también esta invitación. Como otro aspecto de reflexión, la custodia original de la ecuación de la creatividad asistida. Y aquí tenemos dos elementos combinados, la eficiencia de la máquina más esta chispa humana que tenemos para dar cabida al florecimiento creativo. Espero estar siendo claro en el entendido de que no es tratar de ponerle un alto al uso de inteligencia artificial. No, lo que procuro con esta serie de reflexiones es que podamos visualizar de que lo podemos hacer de forma equilibrada, de forma responsable y considerando de que es una herramienta, es una especie digital que ahí está. Sin embargo, que no se nos olvide que al emplearlo lo estamos haciendo porque dentro de nuestros procesos, dentro de nuestras actividades, va a sumar a la construcción de nuestra iglesia, de nuestras comunidades, e incluso de este trato con el prójimo. Por tanto, la inteligencia artificial aporta borradores, recolección de datos, estructuraciones que pueden ser eficientemente rápidas. Todo este andamiaje tecnológico nos permite optimizar tiempo y esfuerzo. Y qué bueno que así sea. Pero también que no se les olvide que del otro lado, para equilibrar la balanza, entonces tenemos lo que la persona aporta, lo que el ser humano aporta, esta intencionalidad, el valor del significado de existir, el salto conceptual de las experiencias vividas. Somos arquitectos también de nuestra propia vida. Y si a esto le sumamos también a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra de Dios, entonces esto llega a tener un alcance todavía mayor. Y si me lo permiten, paso a este apartado en que he titulado El ciclo del discernimiento digital. Y así como conocemos ciclos o procesos de discernimiento espiritual, me parece que también tendremos que ir haciendo algo similar, pero de un discernimiento digital, en donde primero tengamos este espacio de recepción, de esta interacción con la información generada por la IA, que nos detengamos a analizar los textos, los deepfakes, toda esta información falsa, las imágenes y demás recursos que se vayan generando. Está bien que lo empleemos, pero de nuevo tiene que ser supervisado por una persona. El segundo aspecto, la alfabetización crítica, en donde llevemos el cuestionamiento de las fuentes. Es decir, lo que genera la inteligencia artificial está teniendo como referencia una fuente fidedigna. ¿Existe esa fuente fidedigna de donde está obteniendo la información? ¿O es falso ese lugar? Y entonces, de no hacerlo así, estamos dándole pie a que estos sesgos algorítmicos vayan creciendo y permeando o incluso estemos fundamentando lo que estamos diciendo en una fuente que no existe o que es falsa. El discernimiento espiritual. Como sabemos, la inteligencia artificial incluso puede tener estas capacidades para ayudarnos a alimentar nuestra vida espiritual. Si al día de hoy utilizamos un modelo de inteligencia artificial, como por ejemplo Gemini de Google, le podemos entrenar para que pueda ser un tutor sobre la Biblia o sobre los evangelios o sobre determinado evangelista o sobre la vida de alguno de nuestros fundadores para quienes estamos en la vida religiosa. Y si alimentamos correctamente con información y con datos, es sorprendente lo que puede crear.
Sin embargo, cuidado. De aquí que tengamos también que hacer un discernimiento espiritual para confrontar con la verdad, con la ética cristiana y con el bien común. De nuevo, por los sesgos algorítmicos que puede tener esta inteligencia artificial. Y un cuarto elemento, la inteligencia moral, de tal forma que tomemos decisiones conscientes para poder saber si eso puede ser aceptado o rechazado desde el punto de vista moral. Y aquí es este juego en donde nuestros jóvenes, si no son bien orientados en el uso de la inteligencia artificial, pueden tomar todo lo que les diga o casi todo lo que les diga la inteligencia artificial como una verdad, cuando sabemos que es solamente una herramienta que da algunas orientaciones posibles, sin embargo, no tiene toda la verdad. Y lo lamentable será si sigue creciendo este número, y por ello me permití mencionarlo en su momento, porque entonces es muy posible que nuestros jóvenes le den mayor credibilidad a los resultados que diga un modelo determinado de inteligencia artificial que a la persona que tienen enfrente. De ahí que se plantee cómo podemos entonces en nuestro entorno favorecer esta decisión consciente en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, en el uso de la inteligencia artificial. Y dado los contextos que cada uno de ustedes tiene, deberá de hacer el análisis pertinente para poderlo favorecer. Me permito también mencionar este apartado de El llamado de Roma. Y esta iniciativa es muy interesante porque este llamado de Roma nació de una iniciativa en la época del Papa Francisco. Si alguno de ustedes no ha tenido la oportunidad de conocerlo, vale la pena que visualicemos que este llamado de Roma por el uso ético de la inteligencia artificial sirva como uno de los referentes al momento de hablar del uso ético y responsable de la inteligencia artificial. El documento viene originalmente en inglés, sin embargo, gracias a los modelos de inteligencia artificial, ya lo podemos tener en español. Sin embargo, aquí les sintetizo algunas de las ideas que tiene este llamado de Roma, a partir de los siguientes 6 aspectos. El primero, la transparencia. Entender cómo funcionan las herramientas que estamos empleando y que hacen uso de modelos de inteligencia artificial. El siguiente, la inclusión. Garantizar que la tecnología no margine y sobre todo a los más pobres y desfavorecidos. El tercero, la responsabilidad. Mantener la autoría. Dar el crédito correspondiente a quien ha elaborado también esos recursos, aunque sea empleando el modelo de inteligencia artificial. Y considerar que debe tener una supervisión humana. Siguiente, imparcialidad. Evitar estos sesgos, estos errores que si no se controlan y si no buscan erradicarse, pueden perpetuar incluso situaciones lamentables de discriminación como han existido en diferentes casos que están documentados. La fiabilidad. Exigir sistemas seguros y alineados por el bien común. De tal forma que si se busca cómo asegurar también los datos y la información al emplear, también favorecemos la confianza en el uso de ellos. Y que va unido al último, la seguridad, la protección de los datos y de la información, de la privacidad y de la integridad de las personas es muy relevante. Y en ese sentido, me permito ampliar el tema de la seguridad de la información, porque resulta que si está manejando información y usted como
responsable o que se encuentra dentro de las áreas de comunicación de su comunidad, de su parroquia o de sus diócesis, debe ser muy consciente de que si está empleando algún modelo de inteligencia artificial que es gratuito, y si no leyó esas letras chiquitas que nos piden que leamos primero antes de aceptar los términos y condiciones, recuerde que si usted está colocando información sensible, esa información es empleada para entrenar esos modelos de inteligencia artificial. Es por ello que se hace la invitación a que podamos hacer esa inversión, que ciertamente no es menor y que puede representar un gasto. Un servidor les invita a que los vean como una inversión, a poder emplear esa inversión con alguno de esos modelos que son de paga, pero que aseguran la privacidad de los datos y de la información. Algunos de ustedes deben de recordar, hace meses atrás, que se filtró la noticia de que uno de los modelos de OpenAI, que es propietaria de ChatGPT, se filtraron las comunicaciones e interacciones de un determinado modelo, y lamentable fue saber que en la filtración de esos datos estaban junto con ello información irreal, nombres reales, estados financieros reales, planes o proyectos reales, documentación confidencial. Y el hecho de que estemos empleando información que es sensible, sobre todo de nuestras comunidades, parroquias, diócesis, entre otros, puede poner en riesgo la privacidad de los datos y de la información. Es cierto que es muy atractivo el hecho de poder utilizar algún modelo de inteligencia artificial que sea gratuito. Sin embargo, el costo que pagamos por proporcionar la información que es real es muy alto, porque ello puede en un momento dado exponerle a usted, pero también exponerle información que usted está gestionando y administrando hacia un mundo desconocido. De ahí que seamos conscientes si vale la pena seguirlo empleando o bien a una invitación a que puede usted falsear un poco esa información o esos datos, y discúlpame que así lo diga, o bien, si lo utilizo otra expresión para no causar conflictos, alterar la información original como nombres, estados financieros, entre otros datos, para que el modelo de inteligencia artificial entonces trabaje sobre esa información que ha sido alterada y que sin embargo usted desea tener una información real para determinado proceso. Sin embargo, si usted sigue confiando en modelos de inteligencia artificial que sean gratuitos, tenga en cuenta nada más el tema de la privacidad y la seguridad de los datos. Hay una excepción: aquellos modelos de inteligencia artificial que corren localmente desde los dispositivos y que solamente trabajan ahí. Para quienes ustedes ya tienen un uso más avanzado de la inteligencia artificial, me parece que este aspecto puede estar más controlado. Sin embargo, para la mayoría de la gente que a lo mejor se está iniciando o apenas está caminando en esos aspectos, es bueno tenerlo en cuenta. Llegando a la parte final de estas reflexiones, abordo los siguientes aspectos. Me parece que como personas que nos encontramos en el área de comunicación, entonces una de nuestras misiones debe de ser tener presente que la tecnología debe estar al servicio de la fraternidad. La medida de nuestra humanidad no será sobre todo cuánta tecnología poseemos, sino cómo estamos incluyendo, cómo estamos integrando todo esto para tenerlo igual o poder incluir a los más pequeños, en la protección a los más vulnerables, pero sobre todo en la búsqueda de la verdad. El progreso verdadero es aquel que también respeta la creación y hace posible un mundo mejor, unido al bien común. Y aquí en este aspecto y elemento no se me olvida un aspecto también a tener presente, que es el cuidado de nuestra casa común.
algunos aspectos sobre el uso responsable de la inteligencia artificial. Y literalmente voy a tomar un fragmento de un artículo del periódico El País, donde hace mención de el secreto sucio que hay detrás de la inteligencia artificial. ¿Y esto por qué? Porque hay que recordar que los modelos de inteligencia artificial hacen uso de recursos naturales. Y uno de los bienes más preciados viene siendo el agua, y sobre todo el agua potable. Para tener una idea, si traemos solamente una de esas pequeñas cucharitas donde nos servimos el café, en promedio, una cuarta parte de esa cucharita vendría siendo el equivalente a cada vez que interactuamos con un texto en un modelo de inteligencia artificial. Cuando interactuamos para poder elaborar una imagen, vendría siendo a la media cucharita de agua potable. Cuando interactuamos con modelos de audio, sería equiparable a unas 3/4 partes de una cucharita de agua o con agua. Y cuando estamos empleando o la generación de videos, equivaldría a tener la cucharita completa con agua. Sin embargo, si esto lo vamos llevando a las grandes cantidades de interacción que existen de forma diaria, entonces la cantidad de agua que se está consumiendo para poder enfriar los equipos que están procesando toda esta información, visualizamos que ya no es poca. Y es por ello que debemos ser también nosotros responsables cuando empleamos los modelos de inteligencia artificial. Y de nuevo, no es que les diga que no se emplee, no, para eso está. Sin embargo, que cuando lo hagamos esté justificado el uso que también le damos. Por ejemplo, miren, ¿cuánto contamina la inteligencia artificial? Para tenerlo en cuenta, esta información, por ejemplo, del periódico También El País, nos dice que cuando se entrena un modelo de inteligencia artificial, solamente en el entrenamiento vendría siendo el equivalente a lo que 5 vehículos de gasolina emplearon durante toda su vida a nivel de contaminación. Sí. Pero también el consumo de recursos naturales como el agua. Pocas empresas han transparentado esta información. Y es loable que, por ejemplo, Google diga que llegó a gastar solamente en el 2021 cerca de 15.800 millones de litros. Y otras empresas no son transparentes o incluso informan menos cantidades de ello. Y es por ello que las empresas grandes de tecnología que emplean modelos de inteligencia artificial están buscando formas alternativas, formas de energía verde para poder contrarrestar estos efectos. Pero incluso la UNESCO alerta sobre el auge que está teniendo la inteligencia artificial en su uso, pero eso está disparando también la demanda de agua, energía y minerales críticos. Por ello es relevante que nosotros seamos muy conscientes, y más desde el área de comunicación, porque estamos muy tentados a emplear quizá a cada momento o en cada instante los modelos de inteligencia artificial, pero que también sepamos que atrás de ello hay situaciones como, por ejemplo, donde cerca de 1.000 millones de personas empleamos diariamente herramientas de inteligencia artificial a partir de información de la UNESCO. Pero también cada interacción consume energía. Una media, por ejemplo, de 0.34 vatios por hora, lo que equivaldría a cerca de 310 gigavatios por hora al año, lo que vendría siendo el equivalente al uso anual de electricidad para más de 3 millones de personas en un país de África de bajos ingresos. Y esto va a seguir creciendo
porque la inteligencia artificial va teniendo también evoluciones y actualizaciones. Y también es cierto de que están haciendo grandes esfuerzos las empresas tecnológicas para evitar el uso de recursos naturales, y hay quienes van más avanzados también en ello y que, curiosamente, gracias a la inteligencia artificial, al día de hoy se están encontrando nuevas formas para poder optimizar el uso de estos recursos naturales. Pero también esto va a seguir favoreciendo el uso responsable en la medida en que usted y yo también seamos conscientes de si usamos la inteligencia artificial para algo que es justificable y si lo estamos haciendo de forma responsable. Pero junto con ello que podamos educar a los integrantes de nuestras comunidades religiosas, de nuestras parroquias, de nuestras diócesis o de los círculos en donde nos encontramos. La inteligencia ahí se encuentra. Sin embargo, el uso responsable y ético va a depender de nosotros y de la forma que lo vayamos favoreciendo. Finalizo entonces este espacio para animarle a que siga desarrollando también usted el crecimiento profesional en estas áreas. Y mire, termino también con este ejemplo de don Ramón, un estudiante de 91 años, y donde él al día de hoy dice que el problema de aprender una tecnología no es de edad, es la curiosidad. Y don Ramón, nacido en Barcelona, es un ingeniero jubilado y que a día de hoy está estudiando un máster en inteligencia artificial y precisamente por el hecho de que está abierto a decir, de esto hay que seguir aprendiendo, pero sobre todo para poder también hacer un uso ético y responsable del mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por esta reflexión tan enriquecedora y tan actual sobre la inteligencia artificial. Yo he escuchado que algunos dicen que no hay que llamarla inteligencia artificial, dicen más bien es como un noscopio, una herramienta que amplifica el conocimiento, ¿verdad? Es un mito que sea una inteligencia. Detrás de la inteligencia, pues hay mucho trabajo de personas que organizan pues todo el contenido, hay cuestiones matemáticas, entonces ahí sigue la ideología, ¿verdad? Detrás o las corrientes sobre lo que es la inteligencia artificial. Pues ahora abrimos un espacio para preguntas y diálogo. Les invitamos pues a participar. Ya tenemos algunas participaciones que nos han ido compartiendo, así que para comenzar damos la palabra a Janet, quien nos estará ayudando a leer las preguntas que nos han llegado. Muchas gracias, buenas noches, hermano Javier. Muchas gracias por esta gran exposición. Agradecemos a la diócesis de Saltillo, Celaya, Piedras Negras, Valle de Chalco, Torreón, Atlacomulco, arquidiócesis de Tijuana, Tampico y todas las que me faltarán mencionar, pero tenemos conectados a través de Facebook a muchísimas diócesis y le agradecen demasiado por esta conferencia muy iluminadora. Y pues tenemos por aquí algunas preguntas. Gabriel Bárcenas nos dice, ay, perdón, ya se me perdió la pregunta. ¿Cómo puede la fe y la razón guiar el uso de la inteligencia artificial para asegurar que permanezca al servicio de la dignidad humana y del bien común? Es una interesante pregunta. Muchas gracias, estimado Gabriel. Me parece que en la medida en que sobre todo de por medio pongamos la fe, va a marcar la diferencia. Porque entre estos aspectos de fe y razón, venga el tema de la inteligencia artificial o le sumemos el tema de la inteligencia artificial, si la fe no se encuentra bien anclada en la persona, entonces puede titubear.
Su pregunta no tiene una respuesta sencilla porque sabemos que la fe en cada una de las personas es diferente o tiene manifestaciones diversas o la forma en que se lleva a procesar es diferente por las experiencias que uno tiene. Sin embargo, de lo que sí pudiera yo dar algunas pistas y no una respuesta como tal, es también si esa persona se deja acompañar también y tener también en claridad que respetando la dignidad de la persona y que no se le olvide la integridad que también tiene la persona, aunado también a los principios del Evangelio, son los que pueden mantenerle cuerdo y que pueda llegar o que pueda tener un buen camino en la construcción de su vida personal y también el de los demás. Cuando empiece ya a visualizarse que hay una separación entre estos dos ámbitos que usted comenta y que incluso sea la razón el que esté dominando, puede que a lo mejor a nivel del raciocinio se tengan a lo mejor las convicciones, pero nos estamos olvidando también de la otra parte. Y puede existir que alguna persona durante un tiempo determinado de su vida solamente se deje dominar por la razón. Sin embargo, si desde su formación inicial, si desde los espacios también, desde la familia, viene inculcándose, viene también anclándose en los valores que son trascendentales, ello en un momento dado de la vida puede reencauzarle y sumarle nuevamente y que busque entonces este equilibrio en los dos aspectos que bien ha comentado. Gracias. Muchas gracias. Nos pregunta Chio, ¿qué guía nos puede dar para nuestros adultos mayores que navegan en Internet y que se encuentran con contenido hecho en inteligencia artificial? Muy interesante, Chio, su pregunta. Un gran saludo. En algunas experiencias se han estado empleando modelos de inteligencia artificial para llenar esos espacios o esos vacíos que no encuentran o bien que no se dan. Sin embargo, están siendo modelos de inteligencia artificial que se están especializando en el acompañamiento de gente adulta, porque no todos los modelos de inteligencia artificial están especializados en ello. Y cuando son modelos que están supervisados y que están dirigidos para este público, se les puede dar el voto de confianza porque sabemos que van a llenar esos espacios. Por ejemplo, he conocido algunas experiencias en donde colegas docentes han estado enseñando a sus familiares de tercera edad a cómo rememorar canciones del pasado que a lo mejor al día de hoy difícilmente se podrán encontrar o escuchar en la radio, en la televisión, y que gracias a la inteligencia artificial están rememorando épocas de Pedro Infante, de los Tres Panchos o de otros, y que simple y sencillamente han estado evocando experiencias del pasado, sentimientos del pasado, y que llenan en algún momento dado esos espacios o estos vacíos. Sin embargo, también ahí la precaución que hay que tener es que esos vacíos sean llenados por la inteligencia artificial y no por las personas. Porque lo realmente importante y valioso es esta cercanía, esta fraternidad que debemos de tener sobre todo con nuestras personas mayores. Gracias. Gracias. Nos pregunta Juan Hernández, ¿para qué sí recomendaría a las oficinas de comunicación el uso de la inteligencia artificial? Y también aquí nos platicaban que, por ejemplo, en Adviento las utilizaron para animar santos o para crear imágenes de santos y demás. ¿Para qué sí podrían ocupar la inteligencia artificial?
Bien, muchas gracias. Muy bien la pregunta. Desde las oficinas de comunicación, yo hablo desde el ámbito académico, que es donde tengo la experiencia, y les pido por favor que me disculpen en ese sentido, pero que pueda usted extrapolarlo a su contexto. Por lo que he visualizado, nuestros equipos de comunicación lo utilizan para poder optimizar algún mensaje que alguna de las autoridades, si es parroquial o si es de la diócesis, pueda optimizar para poder elaborar los famosos posts, los copies famosos que se ponen en los posts, para hacerlo de una forma atractiva y que en vez de estar a lo mejor invirtiendo un tiempo valioso en estar creando esas ideas, se lo pudiéramos delegar a la inteligencia artificial. O bien, a lo mejor en su parroquia, si usted es parte del equipo de comunicación y le piden que elabore un plan para el aniversario de la parroquia y un plan ya sea para algún convivio o bien para una serie de acciones pastorales, si usted va entrenando la inteligencia artificial con información de la parroquia, del perfil de sus feligreses, de las actividades que han tenido éxito, pero también de las que no han tenido éxito, utilizando los agentes personalizados de inteligencia artificial, le puede generar todo un plan pastoral que puede ser adecuado para saber cómo comunicar los mensajes claves, incluso hasta por tiempos litúrgicos. Por ejemplo, ahora que nos encontramos en el tiempo de Pascua, si ustedes realizan un boletín dominical, bueno, ¿cuáles serían esos mensajes claves a partir del contexto de su comunidad y que pueda tener un impacto? Y para ello, si lo quiere emplear ayudado de alguna imagen, sin problema, lo puede realizar. En el caso, por ejemplo, de Gemini, tiene capacidades muy desarrolladas ya a día de hoy y si emplea la herramienta Notebook LM, ofrece capacidades impresionantes, como por ejemplo, una gran parte de la presentación que he empleado con ustedes ha sido empleando el modelo de Notebook LM de Google Gemini para la generación de las imágenes. Entonces, es impresionante lo que se puede lograr en ello. Sin embargo, ahora sí que la creatividad es el límite. Gracias. Muchas gracias. Pues vamos a finalizar con dos preguntas. Nos dice Provinciano MX, ¿cómo quitar el miedo a utilizar la inteligencia artificial de manera propositiva sin llegar a la pereza espiritual de la que nos habla? Y la última, ¿qué herramientas de inteligencia artificial nos recomienda que sean seguras? Muy bien. Sobre la primera parte, ¿cómo perder el miedo? Me parece que debería de ser practicando. Y si esa práctica se empieza haciendo con un aspecto que nos gusta mucho y sobre todo los de México, vendría siendo la música. Y si usted puede empezar practicando, generando letras de canciones que estén inspiradas en pasajes del Evangelio o de la Biblia, o bien de algún otro fragmento bíblico que sea de su interés y que de ello le pueda generar una letra de una canción, pidiéndole al modelo de inteligencia artificial que sea un experto en generar canciones o bien como un experto en el área de música y que pueda generarle una canción a partir de tal cita bíblica, con el hecho solamente de proporcionarle la cita bíblica y que sea una Biblia basada en la, por nuestro contexto, en la Biblia católica, es impresionante la que le puede generar. Y si luego, por ejemplo, empleando Google Gemini, le pide que le agregue una música, entonces es impresionante lo que se puede generar. Y con ello se puede ir perdiendo este miedo, temor de emplear el uso de la inteligencia artificial. Y sobre la pregunta de cuáles modelos de inteligencia artificial sugeriría o recomendaría, bueno, empiezo por el modelo que es en el que me encuentro con mayor interacción, que es el de Google Gemini. Sin embargo, aquí hago una aclaración.
Si usted pertenece a una institución educativa y su cuenta termina en .edu, o bien es una institución educativa reconocida en el país, muy posible, y su cuenta educativa emplea el ecosistema digital de Google Workspace, es muy posible que usted ya cuente con la herramienta de Google Gemini. Y eso es importante porque hay que tener en cuenta que ningún modelo de inteligencia artificial está destinado para ser empleado por menores de edad. Solamente algunos modelos, como por ejemplo el de Google Gemini, ya tiene los permisos para ser empleado por mayores de 13 años y esto bajo supervisión parental. Pero ningún modelo de inteligencia artificial está pensado para ser empleado por menores de edad. Están pensados para ser empleados por mayores de edad. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Así como cualquiera de los otros modelos que son de pago. No tengo nada en contra de los modelos de inteligencia artificial de origen chino. Sin embargo, hay modelos de inteligencia artificial chinos que no son muy claros y transparentes en el uso de los términos y condiciones de los datos personales. Por tanto, hago nada más ese comentario para tenerlo en cuenta. Y los otros modelos de inteligencia artificial, ya sean como los de Anthropic, Cloud, o bien el modelo de inteligencia artificial de OpenAI, ChatGPT. Tenemos también el modelo de inteligencia artificial de Grok, o bien el Mistral francés. Son buenos modelos de inteligencia artificial. Y yo sugeriría empezar para interactuar con ellos con la versión gratuita. Sin embargo, si el día de mañana puede hacer la inversión en la versión más básica de ellos y invertir en ellos, en pagar por ellos, entonces sus cuentas pasan a un marco de protección de datos, porque entonces ya esa información se protege y se blinda, a diferencia de hacerlo con los modelos gratuitos. Gracias. Muchas gracias. Pues finalizamos esta interacción enviando saludos a las diversas parroquias de las diócesis que se conectaron, que son bastantes, y un saludo muy especial para el padre Rafael López de la diócesis de Torreón. Muchas gracias, padre Juan Javier, le doy la palabra. Bueno, pues muchas gracias por este espacio de diálogo, por sus preguntas y por la riqueza de las aportaciones. Pues antes de concluir este encuentro, queremos nuevamente darle la palabra a Monseñor Héctor López Alvarado, que es presidente de esta comisión de la Pastoral de la Comunicación, pues para que nos comparta un breve mensaje. Gracias, padre Juan Javier. Pues gracias de veras por este tiempo compartido, por la escucha atenta y por ese deseo sincero de pues seguir creciendo en nuestra misión. Las preguntas que han compartido denotan precisamente ese interés y les agradecemos mucho. Pues que lo que hoy hemos reflexionado juntos, pues que no se quede solamente ni ideas, sino que de veras ilumine nuestras decisiones, nuestro modo de comunicar. Agradecemos nuevamente muchas pistas, muchas orientaciones para el uso adecuado de la inteligencia artificial. Y pues muchas gracias también a cada uno de ustedes, los que han seguido esta transmisión en vivo, a los que verán después esta transmisión. Gracias por ser parte viva de la iglesia que también evangeliza en el mundo digital. Pues tenemos muchos retos, sin duda, pero lo importante es tener esa plena presencia en el mundo digital. Pues sigamos caminando juntos, ¿verdad? Como nos alienta el magisterio de la Iglesia y el Papa León en su mensaje, custodios del pensamiento, custodios de la creatividad y sobre todo de la dignidad de cada persona. Pues que el Señor los bendiga y que los acompañe siempre. Muchas gracias.
Pues agradecemos profundamente a Javier Jesús Balam Cova por su disponibilidad, a su comunidad también de hermanos lasallistas que tienen una gran misión ahí en toda la educación y la enseñanza, por su testimonio, la claridad con la que pues, nos has compartido esta experiencia. También nuestro agradecimiento a Monseñor Héctor López Alvarado por su acompañamiento tan cercano siempre, su guía en este trabajo de la comunicación. Gracias también al equipo de SETCOM, que siempre nos acompaña detrás, como dicen, de las cámaras, detrás de la tecnología. Gracias a todos ustedes por su participación, su escucha y su compromiso. Pues sigamos caminando juntos. Los seguimos invitando a participar de estos foros. El próximo foro, 29 de abril, miércoles 29 de abril, a las 8 de la noche, los invitamos a reflexionar entre algoritmos y conciencia, el desafío de pensar por uno mismo. Los invitamos a seguir aprovechando esta preparación a la Jornada Mundial de las Comunicaciones, fortaleciendo nuestra vocación de comunicar con sentido, con responsabilidad y con esperanza. Pues muchas gracias y muy buenas noches.